Mi padre dejó una grabación antes de morir, y descubrí el secreto que ocultó durante 30 años. Durante 30 años pensé que conocía a mi padre. Pensé que sabía quién era, qué había vivido y qué secretos podía guardar. Creía que entre nosotros no existían paredes, solo conversaciones que algún día tendríamos si la vida nos daba tiempo. Pero la vida no siempre espera. El día que enterramos a mi padre encontré una caja pequeña dentro del cajón de su escritorio. No estaba escondida de una manera exagerada. No estaba enterrada ni cerrada con llave. Estaba ahí, como si él hubiera querido que alguien la encontrara, pero no cualquiera. En la tapa había una sola palabra escrita con su letra. Para mi hijo, me. Quedé mirando esas 4 palabras durante varios minutos. Mi madre estaba en la sala hablando con familiares. Mis hermanos estaban revisando documentos de la casa. Todos estaban preocupados por los trámites, por las cuentas, por organizar las cosas que quedan cuando alguien se va. Pero yo solo podía pensar en una pregunta. ¿Por qué mi padre había preparado algo para mí y nunca me lo entregó? Abrí la caja esperando encontrar una carta, quizás una fotografía vieja o algún recuerdo de nuestra infancia. Pero dentro había una grabadora antigua y un sobre. En el sobre decía, escúchalo cuando estés preparado para conocer toda la verdad. Esa frase me incomodó. Porque nadie escribe algo así si no está a punto de revelar algo que puede cambiar una vida. Durante horas tuve la grabación en mis manos sin atreverme a presionar el botón. Parte de mí tenía miedo. Miedo de descubrir que mi padre había tenido una vida que yo desconocía. Miedo de encontrar una confesión que destruyera la imagen perfecta que tenía de él. Pero la curiosidad ganó. Presioné reproducir. Durante unos segundos solo escuché silencio. Después escuché su voz. La voz que durante tantos años me había dicho buenos días antes de ir a la escuela. La voz que me enseñó a conducir. La voz que me llamó campeón incluso cuando yo sentía que había fracasado. Si estás escuchando esto, significa que ya no pude decirte todo personalmente. Tuve que detener la grabación. Me quedé mirando la pared, porque esa frase ya me había roto algo por dentro. Volví a presionar. Primero quiero que sepas algo. Nunca hubo un solo día en mi vida en el que no te considerara mi hijo. Fruncí el ceño. No entendí. ¿Por qué decía eso? Continué escuchando. Sé que algún día descubrirás la verdad sobre cómo llegaste a mi vida. Sé que probablemente tendrás preguntas. Quizás incluso sentirás enojo. Pero antes de que juzgues a tu madre, antes de que pienses que todo fue una mentira, necesito que escuches hasta el final. Sentí que el corazón me empezó a latir más rápido. ¿Cómo llegué a su vida? Toda mi vida había creído que la historia era simple. Mi padre y mi madre se conocieron jóvenes. Se casaron. Yo nací. Después llegaron mis hermanos. Nunca había existido otra versión, o eso creía. La grabación continuó. Cuando conocí a tu madre, ella ya estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Había alguien antes que yo. Alguien que prometió quedarse y decidió irse cuando más lo necesitaban. Me quedé inmóvil. Sentí que estaba entrando en una historia que no me pertenecía, pero era mi historia. Cuando ella me dijo que estaba esperando un hijo, yo tuve una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Podía irme. Podía decir que no era mi responsabilidad. Podía pensar solamente en mí. Hubo una pausa larga. Pero cuando te vi por primera vez, entendí algo que nunca olvidaré. Un padre no siempre es quien te da la vida. A veces es quien decide quedarse cuando tiene todas las razones para irse. Las lágrimas comenzaron a caerme sin darme cuenta, pero todavía no sabía toda la verdad. Mi padre continuó. Sí, hijo. El hombre que aparece en tus documentos no es la misma persona que te dio la sangre. Apagué la grabación. Me levanté de la silla. Sentí una mezcla extraña. Dolor, confusión, rabia. No sabía contra quién. Contra mi madre por ocultarlo. Contra mi padre por esperar hasta morir para decirlo. Contra ese hombre desconocido que había estado en algún lugar mientras otro hombre me enseñaba a montar bicicleta. Esa noche no dormí. Al día siguiente enfrenté a mi madre. Puse la grabadora sobre la mesa. Ella no preguntó nada. Solo cerró los ojos, como si hubiera esperado ese momento durante 30 años. ¿Él lo sabía? Le pregunté. Mi madre empezó a llorar. Sí. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. ¿Y nunca me lo dijeron? Ella negó con la cabeza. Tu padre quería hacerlo muchas veces. Pero cada vez que intentaba hablar contigo, pensaba en todo lo que podía perder. ¿Perder qué? Pregunté. Ella me miró. Tu forma de verlo.
Esa respuesta me dejó sin palabras. Mi madre me contó que cuando yo era pequeño, mi padre había intentado prepararme para la verdad varias veces, pero siempre terminaba viendo la misma escena. Yo, corriendo hacia él. Yo llamándolo papá. Yo buscándolo cuando tenía miedo. Y él no podía soportar la idea de que un día yo pensara que todo eso había sido menos real. Entonces decidió esperar. Y esperó demasiado. Continué escuchando la grabación. Esa noche, mi padre tenía más que decir. Sé que quizás te preguntes si te amé igual que a tus hermanos. La respuesta es que te amé de una manera diferente. No porque fueras menos mío, sino porque todos los días tuve la oportunidad de elegirte. Tuve que respirar, porque esa frase cambió algo dentro de mí. Pero entonces llegó la parte que nunca esperaba. Hay algo más que debes saber. La voz de mi padre cambió. Sonaba más seria. Durante años pensé en buscar a tu padre biológico. Pensé que tenías derecho a conocerlo, pero descubrí algo que me hizo tomar una decisión. Acerqué a la grabadora. Él sabía de ti. Sentí un vacío. Sabía que existías. Sabía que tu madre estaba embarazada. Y aún así decidió desaparecer. Cerré los ojos. Por primera vez sentí que mi enojo tenía una dirección. Pero mi padre siguió. No quiero que lo odies. No quiero que vivas con esa carga. Solo quiero que entiendas algo. Las personas pueden compartir tu sangre y aún así estar ausentes. Y otras pueden no compartir nada contigo y entregarte toda su vida. La grabación terminó. Me quedé sentado en el suelo durante mucho tiempo. Pensé en todos los años que mi padre me llevó a mis partidos. En las noches que se levantó cuando estaba enfermo. En las veces que arregló cosas que yo rompía. En todas las ocasiones donde pudo elegir no estar. Y estuvo. Meses después intenté buscar información sobre mi padre biológico. Encontré un nombre, una dirección antigua, pero nunca fui, porque entendí que había estado buscando una respuesta equivocada. Durante años pensé que necesitaba saber quién me había dado la vida, pero mi padre me enseñó que la pregunta más importante era otra: ¿quién decidió quedarse? Hoy todavía tengo esa grabación guardada. A veces la escucho. No para recordar el secreto, sino para recordar su voz. Porque mi padre murió pensando que algún día yo podría dejar de llamarlo papá. Y nunca entendió que un título no lo da la sangre, lo da el amor. Lo más difícil de aceptar fue que mi padre pasó 30 años con miedo de perderme, sin darse cuenta de que él ya me había ganado desde el primer día. Y quizás ese fue el secreto más grande que me dejó. Que algunas personas llegan a tu vida por accidente, pero otras se quedan por elección. Y esas son las que realmente forman tu familia.